La vida no es blanco y negro y es muy importante entender, el piloto automático es necesario, o sea, es obligatorio, es bueno si lo sabemos manejar, es bueno si fue creado de forma consciente. Entonces, el verdadero problema del piloto automático es cuando el piloto automático está repleto de hábitos residuales, es decir, es un piloto automático que no construimos nosotros con intención, sino que es el piloto automático que, bueno, fue así, ¿no? Como vaya viniendo, vamos viendo y se fue instalando esto y lo otro y lo otro y todo ha surgido de forma inconsciente. Entonces es un piloto automático que de alguna manera es como si yo tuviese en mi vida algo que me guía, pero que yo nunca le he dado una dirección. Hoy vamos a hablar de esos hábitos que estancan, o sea, esos hábitos que es como, bueno, se convierten en esos obstáculos en el camino. ¿Qué pasa? La complejidad de estos hábitos es que muchas veces realmente ni siquiera los conocemos. O sea, están ahí como que se formaron un poco de forma inconsciente, son parte de nuestro piloto automático, pero nos cuesta reconocerlos en primera persona porque justamente los venimos incorporando de manera inconsciente. Entonces, llevarlos al consciente es un trabajo, bueno, valga la redundancia, que tiene que ser consciente. Un trabajo intencional, un trabajo en el que yo diga de forma consciente, ok, yo quiero detectar cuáles son estos hábitos que me están estancando y me están obstaculizando. Ahora, todos los tenemos en mayor o menor medida, por supuesto que mientras más conscientes los hacemos, pues menos los tenemos. Yo a estos hábitos en concreto les he puesto un nombre a lo largo de mi carrera trabajando con hábitos, pues he ido detectando, ¿no? Yo siempre decía, por lo menos al principio, en los primeros años, decía, es que siempre hay algo, o sea, siempre hay algo que está como obstaculizando el camino y que al final del día también son hábitos. Lo que pasa es que son hábitos que no son tan conscientes, ¿no? Y de ahí nace la importancia de que, por ejemplo, en mi método para crear hábitos sostenibles, todos los primeros pasos se tratan de limpiar el terreno y dejar un terreno lo suficientemente sólido como para trabajar. Porque esto a mí se me hacía demasiado evidente, tanto en mi vida personal como en las personas con las que estaba trabajando, ¿no? Como que hay unos hábitos que estancan. Bien, yo he denominado estos hábitos hábitos residuales, hábitos residuo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, porque quiero que después de este episodio, mi intención es que los puedas detectar y que dejen de ser un obstáculo en tu vida, al menos en el proceso, ¿no? O sea, que no es que los vamos a detectar todos de un día para otro y los vamos a trabajar todos de un día para otro. Ustedes, bueno, si estás aquí y ya me conoces, sabes que no soy una persona que romantiza ni la vida ni los procesos, las cosas como son. Pero por supuesto que a medida que lo vamos detectando, el trabajo se hace 1000 veces más fácil, porque es como literalmente eso, es quitarnos obstáculos del camino, quitarnos eso que nos está estancando, ¿sí? Bien, para entender los hábitos residuales, primero, rápidamente, y voy a tratar de ser súper concisa, hay que entender los hábitos. O sea, ¿qué es un hábito y por qué se forma un hábito? Pues si no, no vamos a entender un tipo de hábito en concreto. Entonces, los hábitos no son más que aprendizajes que el cerebro instala con el fin de ahorrar energía para sobrevivir. Dicho de otra manera, el cerebro tiene una sola función en la vida. O sea, básicamente tiene un solo propósito y es mantenernos con vida. Para mantenernos con vida, es decir, para sobrevivir, una de las cosas más fundamentales es ahorrar energía, porque es uno de nuestros recursos limitados, ¿sí? Entonces, bueno, tiene muchas maneras de ahorrar energía. Una de las más importantes es aprender, ¿sí? Y otro componente de la supervivencia es que para nosotros sobrevivir nos tenemos que adaptar al entorno. Lo hagamos de forma consciente o inconsciente, eso siempre es lo que terminamos haciendo, ¿no? De ahí viene esta frase famosa de las abuelas, no sé si tu abuela lo decía, pero la mía sí, de donde fuere, haga lo que viere, ¿no? O sea, como a donde vayas, haz lo que ves que está haciendo la gente, porque es la forma más fácil de adaptarte, ¿no? Esto, bueno, tendrá en mayor o menor medida cosas buenas y cosas malas, pero es una realidad que el cerebro en última instancia lo que quiere es adaptarse para sobrevivir. Es uno de nuestros mecanismos de supervivencia. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque los hábitos residuales, aunque muchos de ellos nacen en la adultez, la gran mayoría nace también en nuestra infancia, es ese momento en el que nosotros estamos aprendiendo a vivir, ¿no? Y para aprender a vivir, pues vamos viendo que hay ciertas normas de conducta, ciertas normas sociales, ciertas normas dentro del núcleo familiar y las repetimos y las aprendemos y las instalamos para poder sobrevivir en ese entorno en concreto en el que estamos. Por eso es que todos tenemos hábitos residuales diferentes, tenemos creencias diferentes, tenemos sistemas diferentes, pues porque venimos de núcleos diferentes y además hemos hecho una interpretación personal de ese núcleo, ¿no? Así como hay personas que rechazan muchísimo determinados hábitos de su casa o personas que los incorporan, personas que incluso los buscan luego para conectar en el entorno, las parejas, etcétera. Entonces,
Nunca somos indiferentes ante lo que aprendimos en nuestra infancia y de nuestra infancia surgen muchos hábitos residuales, que aquí también hago un paréntesis que esto es súper importante entenderlo para los padres, ¿no? O sea, yo siempre le digo a los padres como que, bueno, tus hábitos de hoy son los hábitos residuales de tu hijo mañana. Lo que tú haces hoy es lo que inconscientemente tu hijo está instalando para sobrevivir en el mundo el día de mañana. La manera de pensar, la manera de actuar, porque la manera en la que pensamos, por cierto, es un hábito. Pensar es un hábito. Cómo interpretamos la vida es un hábito. Ser pesimista o ser optimista no es una cuestión de que vino con el embarazo y está en las venas. No, es un hábito. Es una forma de interpretar la vida. Entonces, eso es una buena noticia porque todo se puede cambiar y todo se puede modificar. Pero al mismo tiempo hay que entender, pues, que eso nosotros lo traemos en nuestra maleta. Nosotros no llegamos al mundo y de un día para otro éramos ya la persona que somos hoy. No, nosotros venimos instalando muchos aprendizajes que nos han traído hasta acá. Y muchos de esos aprendizajes son hábitos residuales. Aquí a mí me gustaría, para que se entienda un poco la profundidad que puede tener un hábito residual, ¿no? Voy a poner como dos ejemplos de dos cosas que recuerdo dentro de mentoría de hábitos de dos personas diferentes, pero para que se vea cómo un hábito residual puede ser una cosa muy profunda o puede ser una cosa muy de accionar, ¿sí? Muy como de la superficie. Bien. El primer ejemplo, a mí, bueno, me gustó muchísimo trabajar con esta persona. Sé que probablemente está escuchando y bueno, nos hemos reído múltiples veces ya de cómo se terminó y se desarrolló ese proceso, ¿no? Realmente fue espectacular. Pero bueno, este es un empresario, dueño de varias empresas. La verdad es que muy bien laboralmente, todo estaba surgiendo y encontraba como muchos estancamientos a la hora de dar como ese siguiente paso o ese despegue, ¿no? Es como que, bueno, que está todo esto funcionando bien, pero yo tengo para más, o sea, yo puedo hacer más, ¿no? Yo puedo hacer despegar estas empresas, yo puedo, bueno, puedo ir por más, ¿no? Les voy a hacer el cuento corto, ¿no? Como esta famosa frase long story short, para irme directo al grano, fuimos detectando que dentro de su sistema de creencias había una creencia muy importante, y es que en el núcleo familiar y en la cultura del país donde esta persona se formó, el tema de tener mucho dinero había sido muchas veces catalogado como personas que estaban metidas en cosas malas, ¿no? O moralmente cuestionables, digamos. O sea, como tener dinero es sinónimo de, ¿no? Y él recordaba incluso, ya con sus 40 y tantos años, a su mamá o a su papá hacer comentarios con respecto a personas que tenían evidentemente poder adquisitivo y decir como, ¿en qué se habrá metido este? ¿En qué se habrá metido este otro? ¿No? ¿En qué andará aquel? ¿En qué andará el otro? Es como un juicio detrás de, como si el dinero mucho dinero no se pudiera hacer de formas lícitas y normales, que por supuesto que se puede. O sea, entonces, eso, ese hábito de pensamiento, esa creencia es un hábito residual e inconscientemente estaba generando cierta como un obstáculo, ¿no? Muy importante con respecto a dar ese siguiente paso, a despegar, porque en el fondo, ajá, ¿y si soy juzgado? ¿Y si no soy aceptado? ¿Y si piensan de mí esto? ¿Y si piensan de mí esto otro? Aunque no lo tengamos en el plano consciente, eso está ahí. Eso es lo que muchas veces en psicología se llama un bloqueo, ¿no? Ahí hay un bloqueo. Entonces, bueno, este bloqueo en este caso era un hábito residual de pensamiento, de creencias que se fueron instalando, que por supuesto que las había instalado, porque en la infancia, vuelvo a repetir, lo que hacemos es aprender todo lo que vemos y todo lo que escuchamos para poder sobrevivir en ese entorno. Y es muy importante en la infancia estar alineado en pensamiento con tu núcleo para tú sentir que perteneces, porque eso es una necesidad humana. Entonces, bien, se trabajó este bloqueo, se salió adelante. Por supuesto que el final es un final súper feliz, pero quería dar este ejemplo para que se entienda un nivel de hábito residual. Y ahora voy a dar otro nivel de hábito residual que también es bastante común, ¿no? Y es, bueno, voy a pensar en una persona concreta para poder hablar de ese caso que sé que probablemente a mí me está escuchando y otro caso maravilloso. De verdad que, bueno, siempre que me envuelvo en un caso de mentoría de hábitos es como un universo que yo atravieso junto a la persona, ¿no? Y las cosas pues se quedan. En este momento, este hábito residual es uno de esos típicos como muy superficiales, que parecen muy tontos, que parecen muy pequeños y que al final son muy significativos en lo que va pasando luego, ¿no? Esta es una persona que, bueno, cuando llega a mentoría de hábitos, yo hago como primer diagnóstico de él, mira, aquí hay un burnout, o sea, hay como demasiados estímulos, estás quemada energéticamente, quemada a nivel del sistema nervioso y es lo que llamamos burnout, ¿no? Que como hay demasiado estímulo sobreviviendo al mismo tiempo y coexistiendo en el cerebro y hay una mente abrumada. Bien, además de esto, cuando entramos a la parte del accionar, pues vamos viendo que evidentemente
hay muchos hábitos residuales, pero me quiero quedar con ese superficial que encontramos, ¿no? Y esta persona viene de una familia donde ella recuerda que todo siempre era apurado. O sea, todo había que hacerlo apurado. Porque, bueno, son muchas personas, muchos hermanos, una familia numerosa, digamos, y dentro de las familias numerosas, pues hay muchas agendas coexistiendo. Tengo que llevar a este para acá, el otro para allá, este compromiso, este otro compromiso, tú. Y era una casa apurada. Y esta persona decía, es que yo no sé por qué, pero yo siempre siento que no tengo tiempo y que estoy apurada y que tengo que correr todo el tiempo. Y resulta que no. Y claro, ese correr estaba sumando al hecho de tener una mente abrumada y tener un sistema nervioso quemado, lo que nosotros llamamos como este síndrome del burnout, ¿no? Bien, son dos ejemplos muy tontos, pero quiero que estos ejemplos te ayuden a ti también a hacer un poco como de introspección y decir, claro, ¿cuáles son esos hábitos que a mí me están estancando? ¿Qué residuos estoy yo repitiendo que ya es momento de desechar? Eso con respecto a la infancia. Y ahora quiero cerrar explicando también que estos hábitos residuales también se forman en la adultez. De hecho, se forman muchísimo en la adultez. Y los ejemplos más como visuales que tengo son como estos momentos de ansiedad o depresión o momentos muy caóticos, situaciones que atravesamos en la vida de alguna manera, que dejan sus residuos, ¿no? Por ejemplo, una persona que atraviesa un momento depresivo, más allá del por qué atravesó ese momento depresivo, es decir, más allá de la causa de esa depresión, hay una realidad. Y es que el cerebro se va a adaptar y de alguna manera va a hacer que el displacer, esas cosas que no son placenteras, no sean tantas o va a intentar compensarlas con un poco de placer. Entonces, por ejemplo, esta persona que está atravesando un momento depresivo podría no darse cuenta que todas las noches cuando llega a su casa está, no sé, pidiendo comida delivery y sentándose a ver Netflix, ¿sí? Y después resulta que, bueno, trabaja el motivo de la depresión, las cosas cambian, vamos a suponer que el motivo de la depresión era una situación laboral y esa situación laboral cambió y entonces pues ya la persona anímicamente está mucho mejor. Pero es muy común que esta persona luego se dé cuenta que aunque anímicamente está mucho mejor, sigue llegando en la casa en la noche a pedir comida delivery, a sentarse a ver Netflix. Entonces, ¿es un hábito saludable? No, pero es un hábito que hay que reconocer que lo ayudó en un momento determinado a atravesar una situación y luego simplemente quedó como residuo. Entonces, los hábitos que te estancan, eso que yo llamo hábitos residuales, en el fondo son esos, son hábitos que cumplieron una función muy importante en un momento determinado, que hoy ya no tienen ninguna función que cumplir, pero quedaron instalados, perdón, dentro del sistema y es momento de desecharlos porque están siendo obstáculo de otros hábitos que yo quizás quiero incorporar en mi vida o incluso pueden estar siendo obstáculos de la vida que yo quiero formar, más allá de algún hábito en concreto. Quizás no es un obstáculo de un hábito en concreto, pero es un obstáculo, por ejemplo, si esta persona dice, no, es que yo quiero tener, no sé, una vida saludable, quiero mejorar mis valores en sangre, quiero ser una persona, no sé, más presente, pues el hábito de comer comida delivery todas las noches viendo Netflix, sinceramente te aleja de el querer estar presente, del querer tener una vida más saludable, del querer tener mejores valores en sangre, etcétera, etcétera. Entonces, son hábitos que empiezan a interrumpir, pero que en algún momento hay que reconocerles, pues que funcionaron para algo, ¿no? Que nos ayudaron a adaptarnos a determinado entorno, que nos ayudaron a sobrevivir a una determinada situación, que nos ayudaron simplemente a que un momento quizás no fuese tan pesado, tanto el de sobrevivir en la infancia como el de, pues, estar aquí hoy presente en una situación determinada de la vida. Bien, quiero cerrar con lo siguiente. Esto seguramente a lo largo del episodio, a medida que me ibas escuchando, puede ser que hayas estado pensando un poco en este famoso piloto automático, ¿no? Y yo, pues por supuesto que he hablado de hábitos con una cantidad incontable de gente, ¿no? Tanto en las mentorías como en el programa. Y hablando de hábitos, pues yo voy notando cuáles son como esas creencias populares o creencias colectivas que a lo mejor a todos nos han impactado en mayor o menor medida. Una de estas creencias es que el piloto automático es algo como malo, ¿no? Como que, ay, no, está vivo en piloto automático, como que vivir en piloto automático es algo malo. No estoy diciendo que sea algo bueno tampoco, que nuestra vida sea un automático, pero hay un gris. O sea, la vida no es blanco y negro y es muy importante entender, el piloto automático es necesario, o sea, es obligatorio, es bueno.
si lo sabemos manejar. Es bueno si fue creado de forma consciente. Entonces, el verdadero problema del piloto automático es cuando el piloto automático está repleto de hábitos residuales. Es decir, es un piloto automático que no construimos nosotros con intención, sino que es el piloto automático que, bueno, fue así, ¿no? Como vaya viniendo, vamos viendo, y se fue instalando esto y lo otro y lo otro, y todo ha surgido de forma inconsciente. Entonces, es un piloto automático que de alguna manera es como si yo tuviese en mi vida algo que me guía, pero que yo nunca le he dado una dirección. Sí, es como que a mí me entreguen un GPS ya configurado y yo voy recorriendo todas las calles que el GPS me va diciendo, pero yo no sé a dónde estoy yendo. Entonces, primero, el camino es mucho más pesado y segundo, por supuesto que es un problema si yo no sé a dónde estoy yendo. Entonces, ahí la pregunta es, ¿el GPS es malo? El GPS, por supuesto que no es malo. El GPS es una herramienta buenísima, la cosa es saber usarlo. Entonces, lo mismo con el piloto automático. El piloto automático es bueno y necesario y obligatorio, pero es bueno en la medida en la que nosotros lo hemos creado con intención. ¿Cómo lo creamos con intención? Primero, detectar hábitos residuales, deshacernos de hábitos residuales y luego crear un sistema de hábitos que sí esté alineado con mi vida y que sí tenga una dirección clara. Es decir, si yo voy a incorporar algo a mi sistema de hábitos es porque ese algo tiene una intención, tiene una dirección hacia la cual yo estoy caminando. Y todos mis hábitos tienen que estar caminando siempre en la misma dirección. En el episodio anterior estábamos hablando un poco de cómo estos hábitos populares pues muchas veces no son funcionales y no son buenos y son muy difíciles de instalar en la vida. Y hablábamos mucho de la importancia de esta sintonía. Y aquí quiero hacer, bueno, si no has visto ese episodio, te recomiendo mucho que lo veas porque te va a ayudar a integrar un poco todo lo que hemos hablado hoy, pero también quiero cerrar con algo que aunque hablamos en ese episodio, lo quiero como mostrar un poco mejor, ¿no? Es como decir, si todos mis hábitos fuesen personitas, ¿no? Personitas que habitan en mí, por, no sé, estoy tratando de imaginármelo de alguna manera. ¿Cómo es que vamos a llegar en la misma dirección? Vamos a poner que son personitas que están todas jalando un mecatico de la carreta. Y la carreta es mi vida. Eso hacia donde yo quiero llevar mi vida. Si un hábito va hacia la derecha, el otro va a la izquierda y el otro va hacia adelante, yo me quedo exactamente donde estoy. O sea, de verdad, imagínate una carreta que tiene 3 sogas y que tú las jalas todas en direcciones contrarias. La carreta lo único que hace es quedarse donde está. A veces a lo mejor un hábito jala más fuerte y camina un poquito para allá, pero luego vuelve para acá y luego viene para acá. Entonces, esa es la importancia de tener una dirección, saber decir, mira, todos los que están jalando hacia la izquierda es momento de chao, son hábitos residuales, esa no es la dirección en la que vamos ahorita, todos los que están jalando a la derecha se quedan y necesitan refuerzo. Y ahí es cuando entonces incorporan nuevos hábitos. Pero de nada me sirve incorporar nuevos hábitos si yo sigo teniendo, o sea, yo no, ¿para qué voy a incorporar yo nuevos hábitos que jalen hacia la derecha si tengo tantos hábitos que están jalando hacia la izquierda? ¿No? Por ponerlo de alguna manera. Entonces, detectar y desechar hábitos residuales es un paso fundamental, pero fundamental para liberarnos del estancamiento y para lograr un cambio sostenible en el tiempo. Porque en el mismo ejemplo de la carreta es lo que decíamos, a lo mejor por los típicos estos retos de 21 días, a lo mejor tú metes muchos soldaditos que están jalando hacia la izquierda y sientes que más o menos vas avanzando a la izquierda. Pero en lo que se acaba ese reto y en lo que ya no lo puedes forzar, ¡boom! Otra vez vamos a jalar hacia la derecha, ¿no? Vuelven a ganar estos otros hábitos. Entonces, lo más fácil, lo más recomendable y lo más lógico es empezar por, pues, dejar un terreno lo suficientemente sólido como para que un hábito pueda crecer en él. Y para eso hay que deshacernos de esos hábitos residuales que son los que te están estancando. En cada una de nuestras vidas, pues por supuesto que los hábitos residuales van variando, pero el simple hecho de saber que es importante conocerlos, que los podemos conocer, si hacemos un esfuerzo consciente por notarlos, ya esa es una diferencia bárbara y fundamental para conseguir un hábito sostenible en el tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio para hablar de esos hábitos que estresan, esos hábitos que arruinan el día, eso, bueno, para que te deshagas de ellos por completo.